¿Cómo nos llegó la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros sagrados que se cree que fueron escritos por diversos autores durante un período de unos 1500 años, desde alrededor del año 1500 a.C. hasta el año 100 después de Cristo. Los libros que componen la Biblia fueron escritos originalmente en 3 idiomas principales: hebreo, arameo y griego. La forma en que llegó la Biblia hasta nosotros es una historia fascinante y compleja que involucra la recopilación, traducción, copia y preservación de los textos sagrados a lo largo de los siglos. A lo largo de la historia, muchos individuos y grupos diferentes han contribuido a la creación de la Biblia que conocemos hoy en día. En la tradición cristiana, la Biblia se considera la palabra de Dios y es ampliamente difundida y estudiada en todo el mundo. La Biblia ha sido traducida a muchos idiomas diferentes y se ha convertido en uno de los libros más leídos y estudiados en la historia de la humanidad. La Biblia se compone de 2 partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros que narran la historia de la creación del mundo, el pueblo judío y sus relaciones con Dios. El Nuevo Testamento, por otro lado, contiene 27 libros que se centran en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, así como en la formación y expansión de la Iglesia cristiana. A lo largo de la historia, se han utilizado diferentes métodos para copiar y preservar los textos bíblicos. Uno de los más antiguos es el rollo de pergamino, que se usaba en la antigüedad para copiar y transmitir textos importantes. Con el tiempo, se desarrolló el uso del libro encuadernado, lo que facilitó la producción en masa y la distribución de la Biblia. Hoy en día, la Biblia sigue siendo uno de los libros más importantes y estudiados en el mundo. Se ha convertido en una fuente de inspiración, orientación y consuelo para millones de personas en todo el mundo. A través de la Biblia, se cree que Dios se comunica con su pueblo y revela su voluntad para la humanidad. Además, la Biblia ha sido objeto de estudio y análisis por parte de eruditos y académicos, quienes han investigado su historia, su composición y su significado. También ha sido objeto de interpretación y debate por parte de diferentes grupos religiosos y denominaciones cristianas. La Biblia se ha difundido en todo el mundo gracias a la labor de misioneros y traductores, quienes han trabajado para llevar la palabra de Dios a diferentes culturas y lenguas. Hoy en día, existen numerosas versiones y traducciones de la Biblia en muchos idiomas diferentes, lo que ha permitido que un número cada vez mayor de personas tenga acceso a la palabra de Dios. En resumen, la Biblia es un libro sagrado que ha sido transmitido a lo largo de los siglos gracias a la labor de numerosas personas y grupos religiosos. Es considerado la palabra de Dios por los cristianos y se ha convertido en una fuente de inspiración y guía para millones de personas en todo el mundo. La Biblia también ha influido en la cultura occidental y ha dejado una huella duradera en la literatura, el arte y la música. Sus historias, personajes y enseñanzas han inspirado a muchos artistas y escritores, y han sido representados en pinturas, esculturas, óperas, películas y novelas. Además, la Biblia ha sido utilizada como una herramienta para enseñar valores y principios morales, así como para guiar la vida espiritual y personal de las personas. Sus enseñanzas han sido utilizadas para inspirar la caridad, la compasión, la justicia social y la paz en el mundo. En resumen, la Biblia es un libro sagrado que ha dejado una huella profunda e indeleble en la historia, la cultura y la religión de la humanidad. Su influencia se extiende más allá del mundo cristiano y ha inspirado a muchas personas a lo largo de los siglos. Es un libro que continúa siendo relevante y significativo para millones de personas en todo el mundo, y seguirá siendo una fuente de inspiración y guía espiritual para las generaciones venideras. La Biblia también ha sido objeto de controversia y crítica. Algunos han cuestionado la autoría y la autenticidad de ciertos libros, mientras que otros han criticado sus enseñanzas y su interpretación. Además, se han producido diferentes versiones y traducciones de la Biblia, lo que ha generado debate sobre la fidelidad y la exactitud de los textos. A pesar de estas controversias, la Biblia sigue siendo una fuente de inspiración y guía para muchos cristianos en todo el mundo. Para ellos, la Biblia es un libro vivo y dinámico que sigue hablando a sus corazones y mentes en la actualidad. En conclusión, la Biblia es un libro sagrado que ha sido transmitido a lo largo de los siglos y ha dejado una huella profunda en la historia, la cultura y la religión de la humanidad. A través de sus historias, personajes y enseñanzas, la Biblia ha inspirado a millones de personas y ha sido utilizada como una herramienta para guiar la vida espiritual y personal de muchos cristianos. Es importante destacar que, independientemente de las controversias y críticas que pueda haber suscitado la Biblia, su mensaje principal sigue siendo una fuente de esperanza, amor y salvación para muchos cristianos en todo el mundo. La Biblia enseña que Dios es amor y que envió a su Hijo, Jesucristo, para morir por nuestros pecados y ofrecernos la vida eterna. También nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros, practicar la humildad y la paciencia, y buscar la justicia y la misericordia en nuestras vidas.
Por tanto, la Biblia es más que un simple libro, es una guía espiritual que nos ayuda a conectarnos con Dios y a vivir una vida plena y significativa. Es una fuente de consuelo y fortaleza en tiempos de necesidad, y nos enseña cómo podemos crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. En resumen, la Biblia es un libro sagrado que ha dejado una huella profunda en la historia, la cultura y la religión de la humanidad. Su mensaje central es la fe en Dios y el amor por los demás, y sigue siendo una fuente de inspiración y guía para muchos cristianos en todo el mundo. Otro aspecto interesante de la Biblia es que no se trata solo de un libro de enseñanzas religiosas, sino que también es una fuente valiosa de información histórica y cultural. La Biblia nos proporciona información sobre las costumbres, tradiciones y eventos históricos de la época en la que fue escrita. También nos da una idea de cómo vivían y pensaban las personas en ese momento, lo que nos ayuda a comprender mejor la evolución de la cultura y la sociedad. Además, la Biblia nos presenta una gran variedad de personajes que han dejado su huella en la historia y la cultura. Desde Moisés hasta David, de Ruth hasta Esther, y de Isaías hasta Juan el Bautista, estos personajes han sido objeto de innumerables obras de arte y literatura, y han sido fuente de inspiración y enseñanza para muchas generaciones. Otro aspecto destacado de la Biblia es su impacto en la literatura mundial. Muchos escritores y poetas han utilizado la Biblia como fuente de inspiración para sus obras. Desde los clásicos de Shakespeare hasta las obras contemporáneas de J.R.R. Tolkien, la Biblia ha sido una fuente inagotable de inspiración para muchos escritores y artistas. La música también ha sido influenciada por la Biblia. Los himnos y cánticos religiosos han sido una forma importante de expresión para muchas culturas, y la música sacra ha sido objeto de innumerables interpretaciones y arreglos en todo el mundo. Por último, la Biblia ha sido utilizada como una herramienta para la enseñanza y la educación. Desde la enseñanza de valores y principios morales hasta la enseñanza de la historia y la cultura, la Biblia ha sido un recurso valioso para educadores y líderes religiosos. En resumen, la Biblia es un libro sagrado que ha dejado una huella profunda en la historia, la cultura y la religión de la humanidad. Su impacto se extiende más allá del ámbito religioso y ha influenciado la literatura, la música, la educación y la cultura en general. Es un libro que continúa siendo relevante y significativo para millones de personas en todo el mundo, y seguirá siendo una fuente de inspiración y guía espiritual para las generaciones venideras. ¿A cuántas personas inspiró Dios para escribir la Biblia? Según la creencia cristiana, Dios inspiró a varias personas para escribir los libros que conforman la Biblia. La Biblia está compuesta por 66 libros, escritos en diferentes épocas y lugares, por diferentes autores. Los autores fueron inspirados por Dios para escribir lo que escribieron. Los autores de los libros del Antiguo Testamento fueron principalmente profetas, sacerdotes y líderes religiosos. Ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, creyendo que estaban comunicando la palabra de Dios a su pueblo. Algunos de los autores del Antiguo Testamento son Moisés, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los salmistas. Los autores del Nuevo Testamento fueron principalmente los discípulos de Jesús, incluyendo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes escribieron los evangelios que cuentan la historia de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. También escribieron cartas a las primeras comunidades cristianas, incluyendo a Pablo, Pedro, Santiago, Juan y Judas. La Biblia fue escrita por varias personas, bajo la inspiración divina del Espíritu Santo. Cada autor fue utilizado por Dios para comunicar su mensaje a la humanidad. La Biblia ha sido y sigue siendo una fuente de inspiración, guía y enseñanza para millones de personas en todo el mundo. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento de la Biblia es una colección de 39 libros que narran la historia de la creación del mundo y de la humanidad, la relación entre Dios y su pueblo elegido, y los eventos históricos y proféticos que culminan en la llegada del Mesías prometido. A continuación, se detallan algunos de los temas principales del Antiguo Testamento. La creación del mundo y la humanidad. El libro de Génesis narra la creación del mundo y la humanidad por parte de Dios, así como el primer pecado y la caída de la humanidad. La relación entre Dios y su pueblo elegido. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento narran la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios. Desde la elección de Abraham y su descendencia, hasta el exilio en Babilonia y el posterior regreso a Jerusalén, la historia del pueblo de Israel es una historia de altibajos, en la que se destaca la fidelidad y el amor de Dios hacia su pueblo, a pesar de su infidelidad y desobediencia. La ley y los mandamientos. El libro de Éxodo narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y la entrega de la ley y los mandamientos en el monte Sinaí. Estos mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos, sirvieron como guía para la vida del pueblo de Israel y siguen siendo una fuente de enseñanza y reflexión para los cristianos y judíos de hoy. Los profetas.
Los profetas del Antiguo Testamento fueron portavoces de Dios, llamados a proclamar su palabra y llamar al pueblo de Israel a arrepentirse de su pecado y volver a Dios. Los libros de los profetas contienen mensajes de juicio y esperanza, y anuncian la llegada del Mesías. El Antiguo Testamento de la Biblia es una colección de libros que narra la historia de la creación del mundo y de la humanidad, la relación entre Dios y su pueblo elegido, y los eventos históricos y proféticos que culminan en la llegada del Mesías prometido. Contiene enseñanzas sobre la ley y los mandamientos, así como mensajes de juicio y esperanza por parte de los profetas. En cuanto se divide el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento de la Biblia se divide en 5 secciones principales. La ley o Pentateuco. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, contienen la historia de la creación del mundo, la historia de los patriarcas, la liberación de los hebreos de la esclavitud en Egipto y la revelación de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Los libros históricos. Esta sección incluye libros como Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas y Esdras, que relatan la historia de Israel desde la entrada en la tierra prometida hasta el exilio en Babilonia. Los libros poéticos. Esta sección incluye libros como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, que son libros de poesía y sabiduría que ofrecen enseñanzas y reflexiones sobre la vida, la fe y la relación con Dios. Los profetas mayores. Esta sección incluye libros como Isaías, Jeremías y Ezequiel, que contienen las profecías de Dios para el pueblo de Israel y otras naciones. Los profetas menores. Esta sección incluye los 12 libros finales del Antiguo Testamento, desde Oseas hasta Malaquías, que también contienen profecías y mensajes de Dios para el pueblo de Israel. Estas 5 secciones en conjunto ofrecen una visión completa de la historia, la ley, la poesía, la sabiduría y la profecía de la fe hebrea y judía, y su influencia en la historia y la religión cristiana. ¿De qué habla el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento de la Biblia es una colección de 27 libros que narran la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, así como la historia de la iglesia primitiva y las enseñanzas de los apóstoles. A continuación, se detallan algunos de los temas principales del Nuevo Testamento. La vida y ministerio de Jesús. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan la historia de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Se narran sus enseñanzas, milagros, parábolas y encuentros con diversas personas, y se revela su identidad como el Mesías prometido y el Hijo de Dios. La obra redentora de Jesús. El Nuevo Testamento enseña que la obra de Jesús en la cruz y su resurrección son la clave de la salvación y la reconciliación con Dios. La muerte de Jesús es vista como una expiación por los pecados de la humanidad, y su resurrección como la victoria sobre la muerte y el pecado. Los Hechos de los Apóstoles. Escrito por Lucas, este libro describe la propagación del cristianismo después de la ascensión de Jesús al cielo y la obra de los primeros apóstoles, especialmente de Pedro y Pablo. Las epístolas o cartas. Estas cartas fueron escritas por los apóstoles y otros líderes de la iglesia primitiva a las primeras comunidades cristianas para enseñar, corregir, animar y exhortar. Las cartas se dividen en 2 grupos: las cartas paulinas, escritas por el apóstol Pablo, y las cartas generales, escritas por otros autores. Apocalipsis. Este último libro del Nuevo Testamento, escrito por Juan, presenta una visión profética de la victoria final de Dios sobre el mal y la restauración de la creación. En resumen, el Nuevo Testamento habla sobre la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, así como sobre la propagación del cristianismo y las enseñanzas de los apóstoles y líderes de la iglesia primitiva.